Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es fácil desorientarnos en una tormenta. Uno no puede orientarse en medio de las circunstancias que uno se encuentra con ellas. La vida se desliza sin problemas hasta que de repente el mar se alborota y surgen problemas inesperados que no estaban en nuestra agenda, pero que sí están en la agenda de Dios. Hay momentos azarosos cuando llegamos al punto de abandonar toda esperanza. Pero en esos momentos difíciles y angustiosos, Dios nos dice: no tengan temor, porque yo tengo un plan para ti. Amén. Y hay tormentas difíciles que no la entendemos, pero Dios sí las entiende. Nuestra tendencia es buscar fuerzas en otras fuentes antes que en la palabra de Dios. Lo único que la mantendrá firme, sin importar lo fuerte que sean los vientos, es la palabra de Dios escrita. Hay tres momentos que vamos a observar en el pasaje, en Hechos capítulo 27, los versos 9 al 26. Hechos capítulo 27, Hechos capítulo 27, Hechos capítulo 27, 9 al 26. Amén. Estamos a tono con la palabra. Dice: y cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo comenzó a amonestarles, diciéndoles: amigos, advierto que de seguro este viaje va a ser con daño y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más con lo dicho por el piloto y el capitán del barco que con lo que Pablo decía. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, por si pudieran llegar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el noreste y el sureste, y pasar el invierno allí. Y comenzando a soplar suavemente un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y comenzaron a navegar muy cerca a la costa de Creta, pero poco después de tierra comenzó a soplar con furia un viento huracanado que se llama Euroclidón, el cual azotó la nave, y no pudiendo resistirlo nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva, y navegando al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el bote salvavidas de la nave, y después de que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave, y temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos furiosamente sacudidos por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga, y al tercer día con sus propias manos
arrojaron al mar los aparejos de la nave, y siendo que ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y que una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvación. Y como habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así tantos daños y pérdida. Pero ahora os exhorto a que mantengáis vuestro valor, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta misma noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, tienes que comparecer ante César. Y mira, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, no os desaniméis, compañeros, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en cierta isla. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a asimilar esta palabra a nuestra vida en estos tiempos tormentosos, difíciles, tiempos de angustia, tiempos de dificultad. Gracias, Padre, porque tu palabra es tan clara y tan especial para nosotros. Oramos, Señor, que sea esta palabra hoy una ayuda, Señor, para nuestra tormenta, para nuestra dificultad. Gracias, Padre, porque tú estás siempre a nuestro lado, acompañándonos. Amén. Hay tres momentos que podemos ver en este pasaje. El primer momento es la decisión, versos 9 al 13. El segundo momento, la tormenta, los versículos 14 al 20. Y el tercer momento, el encargo, los versos 21 al 26. La propuesta que traigo para ustedes en esta mañana es la siguiente: en medio de la tormenta, su palabra es el único consuelo, la única esperanza. Si nos desprendemos de ella, podemos desfallecer. En medio de la tormenta, su palabra es el único consuelo, la única esperanza. Si nos desprendemos de ella, podemos desfallecer. Vamos a mirar entonces el primer momento, lo que es la decisión. Si ustedes han escuchado y han leído esta palabra, dice que cuando ya había pasado mucho tiempo y se había vuelto peligroso, el apóstol Pablo les advierte del peligro. Pablo emite una fuerte y puntual amonestación. Les advierte que sería de gran angustia, perjuicio y quebranto para sus vidas. En esta porción del pasaje notaremos algunos elementos que contribuyen a una decisión equivocada. El primer elemento, impaciencia. Somos impacientes. Por lo general, siempre que nos impacientamos, nos precipitamos, tomamos decisiones equivocadas y desobedecemos la voluntad de Dios y no escuchamos el consejo sabio.
El capitán estaba impaciente, quería navegar, quería salir de ese puerto. Pablo les dice, no lo hagan. A veces omitimos el consejo. Y luego viene el golpe. Viene el lloro, la tristeza, la angustia. ¿Por qué no escuché? Segundo elemento, experiencia. El centurión daba más crédito a la experiencia y no el mensaje sabio de Dios. Por ahí decimos que la experiencia no se improvisa, ¿sí? Es muy fácil decir eso. El centurión tenía fe, pero su fe estaba basada en la experiencia y en la profesión acreditada. ¿Cuántos de nosotros nos apoyamos en la experiencia? Tengo 20, 30 años, cuando hace uno una hoja de vida, ¿cuántos años de trabajo? 40 años. Este es el hombre. Experiencia y profesión acreditada. Y aún buscamos, a través de otros personajes de más alto rango, buscamos crédito para que nos den algo. La persona que conoce la palabra de Dios es más sabia que la experiencia. Hermanos, aferrémonos a la palabra de Dios. Siempre buscamos la experiencia, buscamos el crédito. A veces uno entra a esas oficinas y son 10, 15 cuadros, ¿sí? Una cantidad de estudios, pero sobre todo eso está la palabra de Dios. Tercer elemento, incomodidad. Ahí en el versículo 12, la parte A. El centurión no podía aceptar quedarse en dicho lugar, en un lugar no adecuado para invernar. Estaba desprotegido y un mal lugar. ¿Qué nos incomoda? Hay momentos, hermanos, en nuestra vida que tomamos decisiones porque nos incomoda algo o alguien. Cuarto elemento, la opinión de los demás. La mayoría de los 276, solamente 3, Lucas, Pablo y Aristarco, eran conocedores de la palabra. El resto eran incrédulos. La mayoría no escucharon el consejo sabio del apóstol Pablo. Se acomodaron a la experiencia del capitán y el timonel. Hoy en día la excusa común es: todo el mundo lo hace. ¿Sí? Parece conocida ese lema: todo el mundo lo hace. Mucho cuidado, porque si hacemos eso estamos tomando decisiones equivocadas. Un quinto elemento, confianza. Dice la palabra en el versículo 13: un viento suave. Se confiaron en ese viento suave. Auguraba un próspero viaje, pensando que el plan era realizable, creyéndose dueños de realizar su proyecto, pensando que tenían su meta alcanzable. ¿Cuántos de nosotros, creyendo los dueños de realizar un proyecto, fracasamos y nos frustramos?
y viene la tormenta, debemos ser precavidos ante las grandes oportunidades o las circunstancias ideales. Dios en esta tarde nos está invitando a ser cuidadosos. Estos elementos nos ayudan a tomar decisiones correctas y no equivocadas. Pero, si ustedes ven en el versículo 14 al 20, hay un pero. Aparece un cuadro desesperanzador. Pronto vieron frustradas sus esperanzas. El tibio viento del sur se convirtió en una terrible tormenta, como es común que ocurra cuando desobedecemos a la palabra de Dios. Salieron del puerto tranquilos y se toparon con una tormenta, como un tifón. Hermanos, las circunstancias se nos presentan inesperadamente. El clima cambia abruptamente. Hoy podemos estar alegres, mañana tristes. Hoy podemos estar llenos de gozo y mañana llorando. Hoy estamos con empleo, mañana quizás sin empleo. Hoy estamos con salud, mañana posiblemente enfermos. Esas son las tormentas de la vida. Y el mismo Jesucristo lo dijo en su palabra: mientras que estemos en este mundo, tendremos aflicción. Incapaz, atrapados, azotados, arrebatados por la tormenta, fueron incapaces de controlar la tormenta, que solo la controla Jesucristo. Tratamos de buscar fórmulas, y fracasamos. El propósito de la tormenta muchas veces es entregarnos a Él y dejarnos llevar por Él. Y esto puede desembocar en cualquier lugar no deseado. Por eso es tan importante, hermanos, que nos aferremos a Jesucristo. Estos hombres están afanados tratando de salvarse y salvar la nave. Las acciones que nos llegan por no creer a la palabra de Dios nos llevan a actuar así. Las olas los empujaban en todas direcciones. Y hermanos, cuando estamos en tormentas, cuando vienen esas tormentas difíciles, esos momentos complicados, no sabemos qué hacer. Andamos de un lado para otro, sin dirección. Perdemos el norte. El versículo 20 dice que no había luz ni esperanza. Todo estaba oscuro. No podían guiarse por los astros, no sabían dónde estaban. Se habían esfumado sus recursos, se habían esfumado sus sueños. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué? Se dejaron arrebatar por la tormenta. Hermanos, qué cuadro de las personas perdidas hoy, echados de aquí para allá, zarandeados por las olas, mareados y debilitados sin Dios y sin esperanza. Entonces, es decir, en aquel instante, cuando ya todo se había perdido, Pablo se hizo cargo de la situación. El apóstol Pablo en el versículo 21 les recuerda y les reprocha
que su dificultad era el resultado de no haber escuchado la advertencia. ¿Qué hace Pablo? El apóstol Pablo los consuela. Hermanos, en angustia, en la tormenta, necesitamos el consuelo del Espíritu Santo. Él es el que nos consuela. Él es el que renueva nuestras fuerzas. Él es el que nos sustenta, nos da la fortaleza para seguir. El apóstol Pablo les dice: no se pongan tristes, no se desanimen, mantengan el valor, no se angustien, ninguno perderá su vida. Este grupo necesitaba consolación. Nosotros hoy también, hermanos, necesitamos consolación. ¿Qué hace para mantenernos firmes en la tormenta? ¿Qué hacer? Hay algunos elementos aquí que nos ayudan para mantenernos firmes en la tormenta. El primer elemento es una buena relación con el Señor. En medio de la tormenta, su presencia va con nosotros. El apóstol Pablo no pone énfasis en el ángel, sino en el Dios del ángel. Hoy se está levantando un grupo dedicado a adorar a los ángeles. Hermanos, el Dios del ángel es el que trae respuesta y solución a todas nuestras necesidades. La declaración del apóstol Pablo es triple. Él dice en el versículo 23, la parte B dice: a quien pertenezco, de quien soy, del cual soy. En las tormentas hay quienes perdemos nuestra identidad. Recuerden, el apóstol Pedro lo negó 3 veces, perdió su identidad. ¿Cuántos de nosotros, cuando pasamos por tormentas, perdemos esa identidad? Nos olvidamos a quién pertenecemos. Otra declaración del apóstol Pablo, en el versículo 23, la parte C: a quien sirvo, al cual sirvo. En la tormenta hay quienes dejamos de servir, nos desanimamos, perdemos el ánimo y nos olvidamos a quién estamos sirviendo. Renunciamos y nos quedamos quietos. Otra declaración, en el versículo 25, Pablo dice: yo confío, yo creo en Dios. Una fe probada en la tormenta. Hermanos, confianza en la palabra de Dios es la que nos da esperanza y seguridad en las tormentas de la vida. El ángel le da ánimo y le comunica: no vas a sufrir ningún daño. Luego le confiere a las 273 personas que están bajo su responsabilidad. Y luego el apóstol Pablo anima a sus compañeros: Dios en su bondad ha concedido protección a todos. Hermanos, para terminar, las tormentas siempre son violentas. Vienen de repente, no avisan, no se pueden prever. Es incierta de cómo, cuándo, dónde se puede producir.
Es por ello que causa tanta angustia y temor. Pero hermanos, Jesucristo es el único que trae paz en medio de la tormenta. Él tiene el poder, tiene la autoridad y el control sobre ella. Si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, saldremos libres de toda tormenta de la vida. Hermanos, sí hay esperanza en medio de la tormenta. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo les invito, hermanos, en esta tarde, para que pase adelante, para orar por usted. Danos tu paz. Y dice mi paz os dejo, tu paz os doy. No como el mundo la da. Esa paz es esencial en momentos de tormenta. Lo que bueno, Padre, es saber que no hay tormenta que supere tu poder. Traigo delante de ti a mis hermanos, a todo tu pueblo, Señor, porque de alguna manera u otra enfrentamos tormentas en la vida. Nos acercamos confiados, anhelantes de escuchar esa palabra que viene de ti, Dios, sencilla, clara,
que aliente y fortalece el alma. Yo oro en esta hora, Padre, que la palabra dada en este día sea paz para cada uno de mis hermanos aquí. Que aunque la barca esté agitada, la barca esté agitada y toda la barca en su vida, Dios, pueda con ojos de esperanza mirar a ti. Poner la mirada en ti, en las circunstancias. Todo lo traemos delante de ti, Padre, confiados, porque tú tienes el poder. Porque tú nos has declarado tu amor, Señor. Porque nos has demostrado ese amor a través de los años, Padre. Hemos aprendido a caminar contigo. No pedimos en esta hora que quites las tormentas, sino que no nos dejes solos en medio de ellas. Sino que tenemos contigo, Padre. Damos gracias en esta hora por tu pueblo, Dios. Porque tú estás bendiciendo, estás respondiendo, estás ministrando a cada corazón adelante y quede frustrado. Tú respondes, Padre Santo. Y en el nombre de Jesús, bendecimos tu pueblo y te damos la honra y la gloria que tú mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Me quedo bien.